esfuerzo de una memoria compartida entre los amantes como lugar de encuentro y desencuentro lo podremos apreciar en Memento o Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Su antecedente más preclaro se halla en el año pasado en Marienbad, dirigida por Alain Resnais. La película se extiende desenvolviendo señuelos, reiteraciones y rupturas en su lenguaje para mostrarnos a una mujer que no recuerda haber conocido a un hombre solo un año atrás. Corría la década de 1960 y tres sujetos provenientes de Francia, llamados Alain Resnais, François Truffaut y Jean-Luc Godard, crearían un estilo muy propio de hacer cine que luego conoceríamos como la Nouvelle Vague. Ahora bien, en esa misma época, Resnais, de la mano de otro Alain, esta vez en el guión, llamado Alain Robert Grillet, crearon una de las piezas más importantes, trascendentales y también, ¿por qué no?, controversiales de la historia del cine, el año pasado en Marienbad. Je vous ai moi-même attendu longtemps. Dans vos rêves? Ahora, he de confesar que la primera vez que la vi tuve la misma impresión que tuvieron muchos cinéfilos. Y esto tal vez provocado porque había una voz en off que te trata de guiar en la historia, si es que no te trata de confundir realmente, una dirección de arte y una dirección de fotografía muy ampulosa, y si revisas esos tres aspectos tal vez tú te pones a pensar, a Resnais se le pasó la mano con esta idea de hacer cine de autor o cine de ensayo. Sin embargo, cuando tú lo vuelves a hacer una revisión de la película por segunda o tercera vez, te das cuenta que en realidad el equivocado no es Resnais ni Robert Grillet, sino uno mismo, en este caso yo, porque uno parte del análisis del filme con muchos prejuicios, o sea, analizas la película como normalmente lo harías con una película tradicional de Hollywood o tal vez de las clásicas europeas. Ahora, está claro que no hay un orden lineal dentro del filme y eso lo tenemos presente desde el inicio. Ahora, si nos ponemos a revisar bien la película, hay elementos, sobre todo en la primera media hora o los primeros 40 minutos, que Resnais siembra para decirnos que esta no es una película típica, y eso es lo que vamos a descubrir hoy día. En primer lugar tenemos ese extraño juego de los cerillos dispuestos en pirámide en las mesas, ahora, en la que siempre gana el mismo sujeto, y eso resulta bien curioso porque gana bajo unas reglas que solo él entiende, y eso te da a entender que también el director y el guionista te dicen, mira, no mires con los ojos que siempre observas cualquier película, esta película tiene sus propias reglas y por favor no te escapes de ellos. La segunda referencia llega cuando él y ella, o sea los amantes, se acercan a una de las estatuas que están en el exterior, donde justamente ven una estatua antigua en la que se figuran unos amantes con un perro a sus pies. Ahora, la visión de ella, de lo que significa esa estatua, es una. En cambio, la visión de él es muy diferente. Entonces, justamente, él en un momento le dice a ella que entender esa figura depende desde dónde la mires. O sea, entender una obra de arte, una obra cinematográfica, una obra escultórica, una obra pictórica, depende de los ojos del espectador. Y esa es la segunda pista que nos siembra Resnais y Robert Grillet en esta película. Y la tercera es que hay un narrador en voz en off que nos va guiando a lo largo de la película, pero no es cualquier narrador, es un personaje, en realidad es él, o sea, el amante, que va contando la historia de acuerdo a lo que quiere mostrarle a ella. Y esto nos damos cuenta, queda completamente en evidencia cuando él, en las propias acciones que él va relatando, lo que le interesa realmente, los personajes que le interesan dentro de la acción se mueven, mientras el resto de las personas, de las cuales a él no le interesa, se quedan completamente estáticas. Entonces, lo que nos dice nuevamente, y repito, Resnais y Robert Grillet, es que, por favor, esta película, toda la construcción de la película es basada en la perspectiva de uno de los personajes. O sea, tenemos parte de una verdad, no tenemos toda la verdad sobre la historia. Y es en ese momento cuando ya podemos morir en paz, porque ya conocemos cuál es la estructura que ha pretendido el autor transmitirnos. Y recién a partir de ahí, comenzar a disfrutar de la película en sus mínimos detalles. Algunas cosas de las que vamos a echar mano ahora.
En este punto, ya sobre el relato mismo, podemos lanzar un sinfín de conjeturas. Por ejemplo, que realmente tanto él y ella se conocieron el año pasado en Fairy's Back o Marienbad, porque ahí está la duda, otra duda planteada, hace un año exactamente. Y que ella le prometió que le esperara un año, que se encontraran un año después para realizar la huida juntos. Y que tal vez ese personaje que siempre gana en el juego de cerillas es realmente el esposo de ella. Aunque lanzáramos todas esas conjeturas, en realidad lo que nos presenta el año pasado en Marienbad al final son múltiples alternativas, o sea, no hay una sola alternativa. Y esto es bastante innovador teniendo en cuenta que es una película de los 60, porque se adelanta a las películas de los 2000 en la que se desarrolló el cine interactivo, o sea, el cine de múltiples posibilidades, dependiendo de lo que tal personaje decida, puede cambiar el final. Esto, que en estos momentos se puede hacer gracias a la tecnología, tanto en el cine, como en las series, como en los videojuegos, eso ya se plasma en los 60, en el año pasado en Marienbad. Es extraordinario. Y es por eso que en realidad el relato, o tratar de desentrañar el relato, la historia detrás del año pasado en Marienbad, es ciertamente un esfuerzo inútil, porque realmente lo que nos tratan de mostrar Rosnes y Robert Grillet es una estructura. El cine en función de una estructura narrativa. Entonces tenemos que partir de ahí. Y si nos quedamos en ese punto como estructura narrativa, pueden surgir tres alternativas. La primera, que efectivamente ambos personajes se conocieron, pero en realidad no se ha producido este segundo encuentro, sino que simplemente es una ensoñación de él, del amante, para ver lo que podría ser ese segundo encuentro con su amada. Ahora, hay otra posibilidad de que él, asimismo infierno dantesco, haya ascendido o descendido a donde están los muertos y se reencuentre con esa amada, porque también hay una escena en donde se muestra a esta mujer siendo supuestamente asesinada por su marido. Entonces también podría ser que toda la película sea un reencuentro entre este sujeto, el amante, con su amada ya muerta. Y existe una tercera posibilidad de que efectivamente se produjo un primer contacto el año pasado y otro contacto este año, pero que ella, por cuestiones misteriosas, haya perdido la memoria y ahora no sepa nada de lo que le prometió, o que intencionalmente quiera olvidar todo. Las alternativas están dispuestas y es cuestión de cada quien de tomar una. Ahora, mención aparte de un relato que es extraordinario, también los aportes en dirección de fotografía de Sacha Berny, con ese blanco y negro muy contrastado, y hay una dirección de arte que es impresionante, los movimientos de cámaras, esos travelings hacia adelante, esos travelings de costado que nos hacen pensar de que no acaban nunca las puertas o que las escaleras son infinitas. También la música de Francis Sadick tiene unos elementos, unos contrabajos que siempre marcan los ritmos. Y aparte hay un trabajo de sonido impresionante. Los sonidos se adelantan a las acciones, o sea, se adelantan a las locuciones. Eso es una cosa también muy innovadora en el caso del año pasado en Marienbad. Ahora bien, ¿es el año pasado en Marienbad una película pretenciosa? Yo diría que sí por una parte y no por otra. Empecemos por el sí. Sí, porque utiliza recursos narrativos, se gastó un montón de dinero para realizar esta película y es impresionante porque es una película de arte y ensayo, no es una película industrial. Y los elementos son complejos, el uso de los tiempos, estos tiempos que parecen andar en círculos, la voz en off que no nos ayuda para nada, la indumentaria, la iluminación, la decoración, que hacen realmente la película más compleja de lo que debería ser. Ahora, por el contrario, no es una película pretenciosa. ¿Por qué? Porque justamente traslada la intención tanto de Resnais y Robert Grillet hacia el espectador. Imagínense, sacamos todos estos elementos de estructura y lo que tendríamos en el año pasado en Marienbad es una historia de una mujer que trata de engañar a su marido con otro hombre que conoce en una celebración o un local de la alta sociedad francesa. Entonces tendríamos una historia común, una historia más del montón, pero no ocurre así. Si el año pasado en Marienbad ha pasado la historia con sus pros y sus contras, es porque justamente la historia
el relato de estos dos enamorados o de estas dos personas que se juran amor eterno el año pasado, tal vez en Marineford, pasa a un segundo plano para privilegiar este universo, esta forma de narrar. Y eso es lo que lo convierte en una película única, una película tan vigente hoy, pleno 2020, como lo fue en 1961. De eso se trata el cine, de innovar.